A ver, pensemos en esto por un segundo. El cine es mucho, mucho más que entretenimiento. A principios del siglo XX empezó a surgir una idea súper potente, que una película no solo podía ser el espejo de una nación, sino que podía literalmente construirla. Hoy vamos a ver cómo Italia intentó usar el poder del cine para crear una sola identidad nacional a partir de lo que era, en realidad, un mosaico de culturas. Y esta frase lo resume todo. La dijo Massimo d'Azeglio, un patriota del siglo XIX. Y es que ahí estaba el corazón del problema. En el mapa, Italia ya era un solo país, pero en la cabeza y en el corazón de la gente seguía siendo un montón de regiones distintas, cada una con su propia lengua y sus costumbres. La pregunta era, ¿cómo conviertes un simple nombre en una nación de verdad? Bueno, arranquemos con la primera parte de esta historia, la creación de los italianos. Esta era la tarea monumental que tenía el nuevo Estado. Y no se trataba solo de política, ¿eh? Era algo mucho más profundo. Se trataba de forjar un espíritu común, una identidad única, después de siglos y siglos de división. Para que nos hagamos una idea, la Italia de 1870 era un país solo sobre el papel. Las identidades regionales eran fuertísimas. Los dialectos hacían que la comunicación entre, no sé, un siciliano y alguien de Piamonte fuera casi imposible. Y encima, la gran mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Así que crear un italiano a partir de todo eso era un desafío colosal. Y así entramos a la segunda parte de nuestra historia, el sueño romano del cine. Justo cuando la nación buscaba una solución casi desesperadamente, ¡pum!, aparece una nueva tecnología revolucionaria que lo iba a cambiar todo, el cine. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿podría esta nueva y poderosa forma de arte ser la herramienta para, por fin, unir a toda esa gente? Esta era la pregunta del millón. Si la gente no compartía un presente, quizá se les podría fabricar un pasado en común. Necesitaban una historia épica, una leyenda, algo que todos, sin importar de dónde vinieran, pudieran sentir como propio. Y la respuesta llegó en forma de un espectáculo cinematográfico como nunca antes se había visto. Se llamó Caviria, una película diseñada específicamente para conectar a los italianos de ese momento con la gloria antigua de la República Romana. Ahora, lo verdaderamente interesante de Caviria es que no era solo una historia de romanos y ya. La película se desarrolla durante las guerras púnicas, contra Cartago. Pero la trama tenía un eco muy actual para la época. La reciente invasión y colonización de Libia por parte de Italia. O sea, era una forma de fabricar un pasado para justificar el presente, de construir una narrativa nacional para crear un sentido de destino compartido. Era conectar el pasado imperial con las ambiciones del momento. Y es justo aquí donde la historia da un giro fascinante, porque el legado más duradero de la película, y el más inesperado, no fue su trama, sino la creación de un nuevo tipo de héroe, un arquetipo que iba a cambiar la política italiana para siempre. Olvídense de los patricios romanos, de los generales con sus discursos. No, el personaje que se robó la película y que enloqueció al público fue Maciste, un esclavo supermusculoso, un hombre de pura acción. Él era la fuerza bruta, el poder puro en la pantalla. Y esto es clave, porque aquí se crea un nuevo modelo a seguir. Maciste tenía una imagen muy clara, cabeza rapada, un físico imponente y sobre todo esa pose desafiante. No era un intelectual, para nada. Era la personificación de la fuerza italiana, un símbolo de poder que se entendía al instante, sin necesidad de palabras. La popularidad de Maciste fue una locura. De repente, había un molde, un prototipo para un nuevo tipo de líder, un hombre fuerte que pudiera encarnar el poder de toda la nación. La pregunta era, ¿qué figura política sería lo suficientemente astuta como para ver ese potencial y adueñarse de él? La respuesta a esa pregunta no tardaría en llegar, y vaya que cambiaría el curso de la historia italiana. El régimen fascista, cuando llegó al poder, entendió perfectamente el valor de esta imagen de película, y no dudó un segundo en formalizar la conexión entre el cine y el control político, convirtiéndolo, literalmente, en su arma más poderosa. La conexión es de no creerse. Benito Mussolini adoptó deliberadamente la imagen de Maciste, la cabeza rapada, el pecho hacia afuera, los brazos cruzados y esa mandíbula desafiante. Estaba convirtiendo su imagen pública en la de un Maciste de la vida real. Él era el duce, todo acción y fuerza, un ícono para las masas. Y no fue ninguna coincidencia. El propio régimen reconoció el poder del cine. Esta frase que se le atribuye a Mussolini lo deja clarísimo. Entendieron que las películas podían moldear la opinión de la gente de una forma que ningún discurso o panfleto jamás podría lograr.
La estrategia del régimen fue de doble cara. Por un lado, financiaban películas épicas de propaganda heroica, como Scipione el Africano, para meterle a las masas en la cabeza los ideales de la gloria romana. Pero por otro lado, permitían las llamadas comedias de teléfono blanco. Les decían así por los teléfonos lujosos que salían en los apartamentos de la alta sociedad que mostraban, que eran historias súper ligeras, de escape, para mantener a la gente entretenida. Control y distracción, las dos caras de la misma moneda. Pero claro, la propaganda y la distracción no pueden durar para siempre. Incluso en un sistema tan controlado, la realidad siempre encuentra la manera de colarse. En los últimos y caóticos años del régimen, en plena guerra, empezaron a escucharse susurros de algo diferente, susurros de realidad, un nuevo estilo de cine, más honesto, más crudo, que estaban naciendo en silencio. En los últimos años del fascismo, directores como Rossellini y Visconti empezaron a desafiar el sistema desde adentro. Se alejaron del mito. Películas como La nave bianca mostraron la guerra no como algo glorioso, sino con un realismo casi de documental. Y Ossessione, de Visconti, fue una bomba. Un drama súper crudo sobre adulterio y crimen entre gente común, algo impensable para el cine oficial. Estas eran las primeras semillas de lo que después se conocería como el neorrealismo, un movimiento revolucionario que se atrevió a mirar la dura realidad de frente. Y esta es la pregunta que nos queda flotando en el aire. Después de décadas de usar el cine para construir una fantasía nacional, para crear al hombre fuerte y revivir un imperio, ¿qué pasa cuando la verdad de la vida cotidiana, con toda su pobreza y su complejidad, irrumpe en la pantalla? La respuesta a esa pregunta iba a cambiar el cine italiano y el cine mundial para siempre.